tienes la Biblia a mano, me gustaría que leyésemos unos versículos que se encuentran en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, versículos del 31 al 36. Allí nos dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Al leer este pasaje de las Escrituras, que nos refleja el Evangelio de Juan, vemos que el Señor Jesús se estaba dirigiendo al pueblo que escuchaba. Y entre ellos habían multitud de personas creyentes, creían en Él de alguna forma. Pero aquella forma de creer no estaba muy de acuerdo con lo que el Señor estaba enseñándoles. Les estaba indicando que hacía falta algo más, no solamente creer por creer. Pero el pueblo que escuchaba también tenía un bagaje cultural, tenía una religión y muchos impedimentos que no les dejaba dar ese paso de fe y de compromiso con el Señor. Muchos pensarían, pues, ¿de qué manera me tengo yo que comprometer con este mensaje que está hablando el maestro? ¿De qué forma me puedo yo dirigir hacia la enseñanza que él me está diciendo? ¿Me tendré que comprometer de una forma que traiga algún tipo de repercusión? ¿Qué dirán los fariseos? ¿Qué me van a hacer? Porque ellos son totalmente contrarios a lo que Jesús enseña. Algunos pensarían: ¿qué me dirán en el trabajo? ¿Qué me dirá mi familia? ¿Otra vez estás atendiendo a cosas radicales o cosas muy drásticas que tienen que ver con Dios? Desde luego, nunca cambias, siempre vas igual. A lo mejor pensarían: ¿de verdad habrá resurrección? ¿De verdad esto es importante, el reino de los cielos? ¿Será importante también ser discípulo de Jesús? Todo esto circularía por sus mentes y también revolotearía, de forma que el Señor tiene que decirles lo importante. Y para nosotros también es importante el ver que en la actualidad sí que podemos aplicar esta palabra. Es cierto, tú puedes aplicarla para ti, para tu vida. Si hay algún versículo de la Biblia que se ha manoseado bastante, es este de: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo puedes ver en publicaciones de periódico, lo puedes ver en libros e incluso hasta en películas. Todo esto sale reflejado por los medios de comunicación muchas veces, pero manipulado y también torcido, porque lo que el Señor nos está diciendo es diferente y Él nos muestra que es necesario pasar de creyentes a discípulos. ¿En qué situación te encuentras tú? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. De forma que de aquí se desprende algo importante, y es que Jesús no quiere que seas solamente un discípulo. Solo un discípulo, no. Hay personas que creen que Jesús existe. La mayoría de personas creen que Dios existe. Tú le preguntas a alguien por la calle y seguramente te dirá: sí, yo creo en Dios. Pero tengo que decirte algo, y es que el diablo también cree, los ángeles que le siguieron creen, pero no son salvos y están reservados para el juicio y la destrucción eterna. Hay quien cree también en Napoleón, en César o en vete a saber qué personaje histórico, y esto no les garantiza nada, ni la salvación, ni el perdón de los pecados, ni nada. Por tanto, tengo que decirte que creer en Dios es la plataforma de lanzamiento para llegar a algo mucho mayor. Creer en Dios es el primer escalón y después encontrarás un segundo, un tercero. Es como una escalera que te lleva hasta la presencia del Señor. Creer en Dios es el fundamento para alcanzar nuevas certezas.
verdades que tú puedes experimentar en tu vida. Es necesario, si te acercas a Dios, tienes que creer que existe, si no es una cosa que no tiene sentido. Pero el Señor no solamente quiere que tú creas en Dios, como muchos creen en nuestra sociedad. Cree en Jesucristo como tu Salvador, como el único que puede proporcionarte el perdón de los pecados, la vida eterna, la unión con Dios, el ponerte a bien con el Padre Celestial. Creer en Jesucristo no es creer que Él existe, sino es creer que Él es la segunda persona de la Trinidad, que fue a la cruz del Calvario, que pagó por tus pecados y que ha provisto para que tú puedas tener un encuentro personal, un encuentro íntimo y un encuentro transformador con Dios. Por tanto, te aconsejo, no te quedes en creer en que solamente Dios existe o creer que Jesucristo existe. Acércate, habla con Él, pídele perdón por tus pecados, pídele al Señor una restauración de tu ser conforme a lo que Él ha preparado para ti y encontrarás una nueva vida, algo totalmente distinto. Pero ¿cómo podemos comparar esto? El verdadero creer lo podríamos aplicar a una historia de matrimonio. Pensad, qué bonitas son las bodas. Toda boda necesita de pañuelos porque siempre hay quien se conmueve, ¿verdad? Se enternece y se ponen a llorar las personas de alegría y de gozo, por supuesto que sí. Pero comparemos el creer con el matrimonio o con las bodas. Ese sí quiero cuando se pone el anillo, ¿verdad? Esa promesa, ese compromiso que se requiere con la persona, también creer significa compromiso, compromiso con el Señor. Creer en un proyecto de matrimonio que te va a llevar a lo largo de toda tu vida. Creer que vas a llegar a conocer a esa persona mucho más. Creer que vas a compartir miles y miles de experiencias. Creer que vas a ser de ayuda y te va a ser de ayuda a esa persona con quien tú estás contrayendo matrimonio. Por supuesto que cuando tú crees verdaderamente en Dios como el Salvador tuyo, Salvador de tu vida, el perdonador de tus pecados y el restaurador de tu vida espiritual, estás adquiriendo un compromiso también. Un compromiso cuando dices, sí quiero, Señor, te recibo como mi Salvador. Dices, Señor, me comprometo a obedecerte, me comprometo a ser tu compañero y te agradezco que tú seas el mío siempre, Señor. Quiero estar a tu lado todos los días de mi vida. Señor, quiero amarte con todo mi corazón, quiero servirte con fidelidad. Eso es compromiso y creer en el Señor. Pero creer que solamente Dios existe no sirve para nada, sinceramente. Creer que Dios existe solamente es un conocimiento intelectual y a lo mejor que te puede llevar a algún tipo de enternecimiento interior, pero no a la salvación. Porque cuando una persona verdaderamente es creyente, su interior se va a conmover y se va a conmover por haber pecado contra Dios y por haberle faltado y haber sido rebelde y habernos separado de la voluntad y de la ley de Dios. Por tanto, el Señor quiere que seamos creyentes, pero que ese primer escalón de creyente te sirva para adelantarte en un nuevo compromiso, en una nueva cercanía al Señor, una nueva meta, ser discípulo del Salvador. Creer verdaderamente es como el agua. ¿Quién de nosotros no ha ido a un río de la montaña? Todos disfrutamos al ver cómo discurre el agua limpia, el agua cristalina, ¿verdad? Llena de vida y ese sonido tan característico que hace. Pero si solamente dices yo creo en Dios, te vas a convertir en una persona estancada, que no tiene vida de ninguna forma. Y ya sabéis, el agua estancada tiende a corromperse, tiende al mal olor, tiende a perder toda su cualidad de salud y también pierde toda la transparencia y el buen sabor. Mas el Señor quiere que el creer se convierta en una nueva forma de vida y que tú puedas experimentar, porque el Señor nos dice que quiere que nosotros vivamos, sintamos esos ríos de agua viva, nos dice en el Evangelio. Creer en Jesús es el origen de algo más
es sentir la presencia suya y es experimentar liberación de pecado, vida eterna, confianza en el Salvador, saber que tú tienes algo preparado más allá, en la otra vida, cuando tú te vayas después de haber pasado esta vida terrenal a la presencia del Señor. Por tanto, quien cree verdaderamente y coge ese primer escalón para pasar al siguiente, dice que quiere buscar la forma de agradarle en todo. Y en todo significa todo cuanto hace, piensa, tiene, siente, dice, planea, consigue o cualquier otra cosa que significa persona, todo dispuesto a los pies del Señor. Juan nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Creer en Jesucristo, creer verdaderamente en Jesucristo, tiene vida. Es algo increíble. No se puede explicar con palabras porque se tiene que vivir. Y yo te invito a que tú hagas ese paso de fe, que te acerques al Señor y que le digas: Señor, te recibo como mi Salvador. Quiero sentir, experimentar en mi interior esa vida que tú tienes para aquellos que creen verdaderamente en ti. No es el creer que Él existe, sino precisamente creer en el Salvador, en el Señor, en el único que tiene poder para darte la vida eterna. Creer en Jesús significa vivir con Él. No solamente pensar que está en algún lugar que no saber dónde es, sino creer y experimentar la presencia del Señor a lo largo de tu vida, a lo largo del día, a lo largo de cada momento que tú necesitas acercarte al Señor y venir delante de Él y decirle: Señor, ahora te necesito. Y Él toca tu corazón y te alienta y te fortalece de nuevo. Leí un artículo en La Vanguardia que se llama El proceso de descristianización. Aún menos creyentes, ponía en este artículo periodístico. La escritora, que se llama Celeste López, trata de presentar una realidad, la realidad del cristianismo en España, en este tiempo, en la actualidad. Y hace para eso mención de un sociólogo que se llama Javier Elzo, y en palabras suyas nos transmite algo que está ocurriendo y que es real. Nos dice: España pasará de una religión sociológica a una religión de convencimiento personal. Es decir, dirá adiós a una religión de masas, como fue, para acoger a unas nuevas personas de verdad que creen, que practican su religión por convencimiento personal. Este sociólogo está diciendo algo verdadero. El Señor Jesucristo expulsaba o desanimaba a que le siguiesen las masas. No quería seguidores a cualquier precio. No decía el Señor: seguidme que todo os irá bien en este mundo y en esta vida. Al contrario, el Señor les estaba diciendo: quien quiera venir en pos de mí, que coja su cruz y que me siga. Y la cruz estaba hablando de maldición y de sufrimiento, de sacrificio, no de vida fantástica, al contrario. Y aquí este sociólogo nos está diciendo algo verdadero. El Señor Jesucristo quiere personas convencidas de verdad, convertidas de corazón, no solamente personas que llenen las iglesias y que digan: sí, yo creo que Dios existe, pero con sus hechos lo niegan y con sus hechos están haciendo y diciendo cosas contrarias y que ofenden al Señor. Tú puedes acercarte a Dios y puedes decirle: Señor, creo que tú eres el Salvador. Creo que tú puedes cambiar mi corazón. Creo que tú puedes limpiar mi ser. Creo que tú puedes aplicar tu jabón verdadero para limpiarme de todo pecado y de todo mal y hacerme una nueva persona. Y le puedes decir al Señor: mira, yo no necesito que remiendes mi corazón, porque mi corazón no vale para nada, quiero que lo hagas nuevo. Eso es lo que necesitas. De forma que te puedes acercar a Él y hablarle en la intimidad de la noche o en un retiro, en cualquier momento del día, puedes acercarte al Señor y decirle: Dios, obra tú, revélate a mi corazón, háblame tú, porque te necesito. La verdadera y sana fe es aquella que le abre la puerta al Señor,
No solamente que dice creo que Dios existe, sino que abre la puerta del corazón a Jesucristo y esto te mete, te introduce en una escuela que vas a necesitar pasar día a día, todos los días de tu vida e ir aprendiendo, teniendo experiencias con el Señor. Te convierte no en un creyente, sino en un discípulo, en un aprendedor de Cristo. Te hace tener cercanía al Señor y tener precisamente dependencia de la palabra y de la presencia suya. Jesús, por tanto, no quiere que seamos solamente creyentes, sino que pasemos a discípulos. Me gusta la palabra que refiere y es aprendedores. Aprendedores son aquellos que están a los pies de Cristo con el deseo de ver qué dice, qué hace, qué manda, para tú ponerlo después en práctica, para vivirlo. Un aprendedor o un discípulo no solamente es quien ha conocido y quien retiene las enseñanzas de Jesús en su pensamiento, sino que la convicción ha llegado a su corazón y lo vive, y lo practica, y lo desea, y pide a Dios fuerza y fe para poner esas palabras en práctica. Por tanto, el verdadero discípulo, como nos dice en estos versículos que hemos leído del Evangelio de Juan, es una persona que permanece en la palabra de Cristo. Permanecer en la palabra significa conocer y vivir la palabra, no cualquier cosa. Por tanto, nos habla de la importancia de la persistencia, de la continuidad, nos dice. Dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No vale cualquier cosa. Hoy en día como que da igual todo, como que se acepta todo. Vale cualquier cosa, pero el Señor no se agrada en eso. El Señor quiere verdaderos discípulos que permanezcan en su palabra. Encuentra deleite en la palabra del Señor. Cómela, mira, trata de retener, aprende y pon en práctica. No solamente para que se almacene en tu corazón, sino para que sirva como esos ríos que salen e inundan las tierras que alcanzan esas aguas. Si aprecias y buscas la palabra inspirada de Dios, te convertirás en un verdadero discípulo, y mayormente si la pones en práctica. El verdadero discípulo conoce la verdad, y eso de que la verdad os hará libres es cierto. ¿Quién puede conocer la verdad si no conoce a Jesucristo? Pilato dijo: ¿y qué es la verdad? Tan cerca que la tenía la verdadera y auténtica y real verdad delante de sus ojos y no fue capaz de ver a Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el auténtico, el verdadero. Y tú lo tienes igual de cerca, solamente está un paso donde tú puedes comprometerte con el Señor y decirle: obra en mi corazón, te necesito, transfórmame, te recibo como el único y verdadero Salvador. Si tú has hecho esto, permanece en la verdad. No te conformes en cualquier forma de vida cristiana. No vale la religión para el cristianismo. El cristianismo no significa una religiosidad, es totalmente contrario. El Señor Jesucristo nos está hablando de agua viva, que corre por nuestro interior. Y la religión ni es agua viva, ni corre por el interior. Más bien son obras, más bien es algo repetitivo y más bien es algo que lleva a la muerte, no a la vida eterna. Por tanto, yo te digo, sal de la religión y acércate al Rey, al Señor, a Jesucristo. Ese verdadero discípulo que el Señor quiere es aquel que experimenta la libertad. ¿Pero libertad de qué? ¿Libertad, como ellos pensaban, del Imperio Romano? ¿Libertad de los tributos? ¿Libertad de cualquier problema? No, el Señor te está diciendo libertad del pecado, de la carga, de la culpa, de la condenación, de la muerte espiritual del mundo. Libertad de todo aquello que se contrapone y que es contrario a la voluntad del Señor. Esas costumbres que tanto pesan en las vidas de algunos, que no son capaces de dejarlas atrás. Si tú te sometes a Cristo, el Señor te dará fuerza y poder para vencer esas costumbres que no te permiten adelantar espiritualmente. El qué dirán, qué dirá la familia, qué dirán en el trabajo, qué dirán las personas, qué dirán los vecinos. Y a mí lo que me importa es qué dirá Jesucristo.
Cuando tú te presentes y estés en su presencia y Él te pregunte, ¿qué? Y tú solamente podrás decir, aquí estoy, Señor. Yo soy tu siervo, tú eres mi Salvador. Yo solamente te necesito a ti. ¿Qué dirán? No importa. Lo que importa es lo que diga Jesucristo de ti y ahora también. Y que se alegre en ti y en tu forma de vida, en cómo haces, cómo piensas, cuál es tu esperanza, cómo planeas las cosas, en qué se resume tu vida y tu existencia y tu familia y todo lo que tiene que ver contigo. El verdadero discípulo tiene permanencia, permanencia en la palabra, permanencia en la verdad, permanencia en la obra, permanencia en el trabajo con el Señor. Porque si no estamos fundados en la palabra, si no permanecemos en ella, ¿cómo seremos santificados, instruidos, fortalecidos, advertidos, disciplinados por la palabra del Señor? ¿Y cómo vamos a recibir, si desconocemos las Escrituras, el consejo suyo? ¿Y cómo vamos también a andar y caminar por este mundo de oscuridad, si la luz que representa la palabra suya? Quiero concluir y voy a presentarte algunas preguntas para que tú me des una respuesta, y son bastante importantes. De hecho, de estas cosas depende la vida eterna. Pero me voy a permitir también compartir contigo unos versículos más del Evangelio de Mateo, donde en el párrafo inicial pone, nunca os conocí. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Nunca os conocí. Es sorprendente cómo el Señor habla, y no es para que nos conformemos con cualquier forma de vida cristiana, sino para que estas preguntas también nos hagan reflexionar y cambiar. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Entendéis lo que significa esto? ¿Entendéis que el Señor no quiere que seamos solamente creyentes, sino que además de creyentes seamos discípulos, y que no nos conformemos con cualquier clase de discipulado, sino con un compromiso verdadero con el Señor, un compromiso real, y que pongamos en práctica las enseñanzas suyas? Puesto que hablamos de creyentes y de discípulos, voy a haceros algunas preguntas. Y la primera que quiero compartirte, y que me vas a tener que decir creo o no creo, es ¿crees que Dios existe? Esta es muy fácil. Seguramente me dirás, sí, claro que creo. Pero ¿crees que el pecado te mantiene lejos de Dios? ¿Crees que Jesucristo te puede salvar y arreglar, solucionar el problema que tienes de separación con Dios? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios espera algo más de ti, de tu forma de vida, de tu forma de creer, de la fe que estás viviendo? ¿Crees que el Señor espera algo más de ti? ¿Crees que es necesario y tienes la posibilidad de convertirte en un aprendedor de Cristo? Aprendedor significa discípulo. A ti, aprendedor. Ahora me refiero a ti, que tú ya te has comprometido con el Señor, que tú le dijiste sí en su cierto momento y en un cierto tiempo, pero que después te has ido desarrollando de una forma que tú no entiendes y el Señor no entiende como correcta. Y permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Crees que esto puede cambiar? ¿Tú crees que puedes comprometerte nuevamente con el Señor? ¿Crees que es real esto de ser discípulo del Señor Jesucristo? ¿Crees que Él tiene algo que enseñarte a ti? ¿Crees que quiere el Señor que tú vivas de una forma diferente y especial de lo que el mundo y las personas de nuestra sociedad viven y comparten? Ahora, atiende a esto, porque el Señor espera una respuesta. ¿Compromiso con Dios o bienestar tuyo? ¿Tus negocios o los suyos? Y una tercera pregunta, ¿obedecerte u obedecerle? ¿Qué vas a responder al Señor? ¿Entiende?
que todos nosotros tenemos que dar una respuesta al Señor, a Dios. Que Dios nos ayude y nos haga reflexionar en todo tiempo. Cierra tus ojos ahora y acércate conmigo al Señor. Vamos a orar a Él y vamos a pedirle que Dios nos ayude a pensar en qué debe ser cambiado, en qué tenemos nosotros que esforzarnos, qué tenemos que humillar y someter a la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos, Señor, y pon en nosotros el deseo de buscar tu presencia, de buscar tu rostro. Queremos humillarnos, someternos a tu voluntad y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a ser verdaderos discípulos, aprendedores tuyos, no meros creyentes. Queremos algo más de ti, queremos aprender de ti para vivir conforme a lo que tú quieres, Señor. Perdona nuestras faltas y acércanos siempre a tu corazón y a tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora te invito a que escuches también unas canciones que han preparado nuestros hermanos del grupo de alabanza y lo han hecho con mucho cariño. Por supuesto, sirven de bendición para nosotros, que deseamos acercarnos a Dios. De manera que ahora participa con el grupo de alabanza. Si deseas ponerte en pie, ponte en pie. Y si quieres tocar las palmas, toca las palmas. Pero gózate en el Señor, porque para eso está preparado. Que Dios te bendiga mucho, a ti y a tu familia. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor
alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.